Dios así lo quiere que haciendo el mal, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Hasta aquí la lectura. En primer lugar, sufrir por hacer el mal es justo, como cualquier otra persona. Alguien hace el mal, viene la justicia. Pero sufrir por hacer el bien es algo digno de nuestro llamamiento, es algo digno de Jesucristo. En segundo lugar, sufrir por hacer el bien es participar de la obra de Jesucristo. Pedro lo que hace es dirigir nuestros padecimientos por causa del Evangelio a Jesucristo. Identifíquense con Cristo. Lo que dice es, consideren a Cristo que también padeció injustamente. La aseveración exacta que hace Pedro es, el justo por los injustos. Cristo no solo padeció injustamente, sino que padeció injustamente por alguien que sí debía padecer, alguien que sí debía sufrir. Y los que debíamos padecer éramos los injustos. ¿Quiénes injustos? Todos nosotros. ¿Cómo sabemos que somos nosotros? Porque esta verdad tiene una connotación. Después dice, para llevarnos a Dios. Veámoslo para atrás. Todos los que hemos sido llevados a Dios, hemos sido también rescatados por Dios. Vean la argumentación de Pedro. Es bueno que sean juzgados si son malos. Son bienaventurados si sufren injustamente. Pero si ese sufrimiento llega a apoderarse permanentemente en nosotros, debemos recordar que en última instancia nosotros somos parte de ese mundo injusto que alguna vez despreció a Dios. Que si ahora lo amamos es porque Cristo sufrió injustamente en lugar de nosotros. Que no se nos olvide. Si alguien sufre, debe recordar que es por Cristo. Y si esa amargura ataca su corazón, recuerde que también nosotros éramos injustos. El justo padeció por los injustos para llevarnos a Dios. Hermanos, los que estamos aquí, ¿hemos sido llevados a Dios? Si la respuesta es sí, también fuimos injustos. Versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Qué pasaje tan complicado. A continuación, Pedro nos lleva a la realidad que Cristo sufrió como justo por los injustos. Pero dice que también al mismo tiempo fue vivificado en el Espíritu. Y este es uno de los pasajes más difíciles, como he comentado. ¿Qué significa esto? Que Cristo fue vivificado en el Espíritu, habiendo predicado a los espíritus encarcelados. Significa que Jesucristo fue al infierno a predicar, que descendió literalmente al infierno. También levanta las preguntas, ¿a quiénes le fue predicada la palabra? ¿Por qué Pedro habla de esto en este momento? ¿Qué tiene que ver con todo lo que está hablando hasta ahora? Muchos, y por muchos me refiero a la Iglesia Católica Romana, justifican con este pasaje el purgatorio. Entonces lo que dicen es que existe un estado del hombre donde aún está limpiando su alma para eventualmente llegar al cielo, y Cristo lo que hizo fue ir y llevar el evangelio ahí. La Iglesia luterana dice que existe, Cristo bajó y descendió al infierno, y que en el infierno, en lugar de predicarle a los muertos para que vuelvan al cielo, para que vayan al cielo, los luteranos dicen que fue y predicó solamente para que vieran su majestad, y después asciende Cristo. Pero este es un poquito más difícil de lo que parece. Hay almas que se encuentran encarceladas, pero al parecer estas aún deben escuchar el evangelio. La doctrina del purgatorio dice que existe, que la mayoría de nosotros, según ellos, vamos a ir al purgatorio, en el mejor de los casos. Los únicos que van al cielo son aquellos que oraron piadosamente y fueron abnegados, y ellos sí están en el cielo. María y todos los santos están en el cielo. Todos los demás al purgatorio, en el mejor de los casos, y los que no somos parte de la Iglesia Católica Romana, al infierno. El problema con esta postura
es que el hecho, aparte de este posible pasaje, no hay otro que refiera a una situación similar a la del purgatorio, y mucho menos que tenga que ver con el diluvio. Aquí no está hablando de todos los muertos, está hablando de los relacionados con el diluvio. Entonces no tiene sentido que Cristo solo vaya a estos lugares supuestamente profundos y estando todos los pecadores desde Noé, desde Adán hasta Jesucristo, solo le haya predicado a los del diluvio. Eso no tiene sentido. En segundo lugar, este parece un pasaje no tan claro como para tener una sentencia definitiva. Y hay otros pasajes que sí son claros donde sí nos dice qué pasa después de la muerte. Por ejemplo, Hebreos capítulo 9, versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. O como la parábola del rico y Lázaro. Los dos al morir fueron cada uno al cielo y el otro al infierno. O las palabras de nuestro Señor Jesucristo en la cruz al pecador arrepentido. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús pasó al paraíso. Porque esa era una profecía incluso del Antiguo Testamento. Versículo Salmo 16. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces dentro de las profecías estaba que Jesucristo no iba a llegar al infierno. No dejarás que tu santo vea corrupción. Porque Jesucristo estuvo verdaderamente en la tumba y bajo el poder de la muerte, pero nunca en las garras del infierno. Estuvo este tiempo, desde su muerte hasta su resurrección, en la tumba, pero venció la muerte. Esto lo hizo, dice acá, en el poder del Espíritu. Cristo fue vivificado en el Espíritu. Por lo tanto, no podemos creer que Cristo estuvo en el infierno mientras estuvo muerto. Aquí dice que en este Espíritu Cristo fue a predicar. No dice que Él mismo lo hizo, dice que en el Espíritu. Fue el Espíritu quien predicó a los espíritus encarcelados. La otra forma en que Cristo va a predicar en Espíritu no es el mismo, es mandando su Espíritu y Él nos acompaña y predicamos. Entonces Cristo predica a través de su Espíritu en nosotros. Nosotros no somos quienes hablamos, sino es su Espíritu a través de nosotros. Entonces, aquí no está diciendo que Cristo literalmente fue, sino que Cristo a través de su Espíritu predicó a los espíritus encarcelados. Los espíritus encarcelados dice que desobedecieron en los tiempos de Noé. De acuerdo con la Biblia, esto fue en los días del diluvio. Los tiempos de Noé fueron más o menos los días del diluvio. Los espíritus eran entonces hombres. ¿A quiénes les predicó Noé? De acuerdo con mismo Pedro, en la siguiente carta lo veremos, Noé era un pregonero de justicia. Entonces, ¿a quién le predicó Noé? A los hombres, espíritus encarcelados que en otro tiempo desobedecieron. Los que desobedecieron en ese momento están encarcelados. En el Espíritu, Cristo fue y predicó en otro tiempo a los espíritus encarcelados. No son ángeles, no son gigantes, no son demonios, no son almas en pena. Son aquellos hombres que una vez desobedecieron y hoy están encarcelados. Esto es lo que quiere decir el pasaje. En ese tiempo desobedecieron, en el Espíritu se les predicó y hoy están encarcelados. Es bastante sencillo. No requiere maromas teológicas ni acomodamientos especiales. Y esto quiere decir primero que seremos nosotros también vivificados como Cristo. Esto tiene implicaciones para nosotros también. Lo primero que nos dice es que seremos vivificados como Cristo. Y en segundo, que este Espíritu es el que acompaña y entrega el mensaje de la fe, al que da razón de la esperanza que tiene. ¿Qué está diciendo aquí nuestro Señor Jesucristo en boca de Pedro? Lo que está diciendo es que el Espíritu de Cristo predicó, aún en los tiempos de Noé, que a los espíritus que hoy están encarcelados. ¿Y qué nos acaba de decir hace un momento?
Den defensa de la esperanza que hay en ustedes. Lo que está diciendo es, este Espíritu también los acompaña a ustedes. Si el Espíritu vivificó a Jesucristo, ¿cuánto más no los ha de acompañar a ustedes? El agua del juicio recuerda a los malignos su destino, pero para el justo Noé y para su familia es un testimonio de salvación. Versículo 21 y 22. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Aquí lo que Pedro dice literalmente es, el bautismo salva. Eso está escrito. ¿Verdad? No hay que acomodarlo. Dice, el bautismo salva. Dice que el bautismo salva, pero aclara, no como quien quita la inmundicia, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. El bautismo es una aspiración. Otras versiones traducen esta palabra como un testimonio. El bautismo es como un testimonio hacia Dios. Otra versión lo traduce como petición. El bautismo es como una petición a Dios. El bautismo entonces es una petición, una promesa, un testimonio, una señal de la salvación que Cristo ha dado a nuestra vida. Los testimonios son importantes. Es lo que acaba de decir literalmente el pasaje en el capítulo 3. Debemos dar testimonio y defensa de nuestra fe. ¿Cómo podemos estar convencidos y seguros de eso? Miren a su bautismo. Para los que hemos sido bautizados ya, tenemos las promesas selladas a través de una señal tan simple como un lavamiento. Si alguien se siente en duda, si alguien tiene problemas de fe, si alguien tiene debilidad, mire la seguridad de su bautismo. Esta es nuestra petición, fue nuestra petición delante de Dios y es nuestro testimonio el día de hoy. Pero este testimonio nos salva, de acuerdo con el pasaje, por la resurrección de Jesucristo. El bautismo no tiene nada de especial si no fuera por Jesucristo. Nos salva porque es como el levantamiento que Cristo tuvo de la tumba y de los muertos. Cristo les predicó a ellos, a los espíritus desobedientes en aquel tiempo a través de la boca de Noé. El espíritu también que lo resucitó a él y hoy le da el poder y lo hizo vencer la muerte. De modo que el testimonio que les está diciendo a Pedro, ese testimonio, esa defensa que ustedes van a dar, no debe descansar en la soltura de palabras que ustedes tengan. No debe descansar en su facilidad de palabra. ¿En quién debe descansar? En el Espíritu que predicó a los espíritus encarcelados, el Espíritu que resucitó a Jesucristo, el Espíritu que les da testimonio a ustedes que serán resucitados, el Espíritu que ahora los guía. Es el Espíritu que estará también en su boca para predicar de la esperanza que hay en ustedes. Porque lo que necesitamos recordar es que si sufrimos, tenemos el Espíritu de Cristo que lo resucitó y lo puso en gloria. Nuestra resurrección tiene, en un sentido, las mismas connotaciones. Después de todos los padecimientos que viviremos en la tierra por causa del Evangelio, el Espíritu que hoy nos dirige también nos levantará para ser plenamente felices con Cristo. Mateo capítulo 13, versículo 41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos para oír, que oiga. Cristo con su resurrección cambió el dolor por gloria y los padecimientos los cambió por honra. Como dice Pedro, a él estarán sujetos todos los ángeles, todas las autoridades y todas las potestades. Este es un hecho que cuando uno debe escucharlo, lo debe sobrecoger. Porque es significativo cuando uno está padeciendo. Debe sobrecogerlo el hecho de que Cristo sufrió, pero ya está en gloria. Y nosotros resplandeceremos también
en esa gloria venidera. No debemos pensar en quitarnos la vida para alcanzar en esa gloria, pero sí entregarla a Cristo para gozar de esa bendición el día de hoy. Debemos recordar que este mundo de persecución es constante, pero tenemos permiso de ver al futuro para considerar la gloria de Cristo. No tengo que hablar mucho para convencerlos de que el reino de Cristo aún no está en el mundo, no está instalado completamente. Es evidente, pero no mira hacia afuera y el reino de Cristo todavía está avanzando acá. Cristo ha heredado todo y participaremos de esas bendiciones, por no decir que ya empezamos a participar de ellas. Ya participamos de la felicidad, del gozo de la salvación. En Él padecemos, en Él somos salvados también y en Él seremos glorificados. Amén.